hacer preparativos, ¿no es cierto?, para construirle casa al Señor. Pero ¿cómo eran los preparativos? Según el texto que hemos leído, no eran escasos, ¿no es cierto? Dice en gran abundancia. Eso nos habla a nosotros de que en nosotros para las cosas del Señor no debemos de ser mezquinos en nada. Debemos darlo por amor, todo. Así lo hizo el rey David y ni siquiera él le iba a construir el templo, ¿verdad? Sino que lo iba a hacer su hijo Salomón. Pero lo más importante es que dice, prepararé lo necesario. Pongamos atención en esa palabra, lo necesario. O sea que no iba a ser cualquier cosa, sino lo que se iba a necesitar, conforme a la voluntad de Dios. Y más abajo dice que hizo los preparativos en gran abundancia. Ahora, ¿a qué los quiero llevar? A que nosotros, ¿qué somos? Somos seres tripartitos, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo, eso ya lo sabemos. Sin embargo, también debemos de saber nosotros, según biología podremos decir, ¿verdad?, que tenemos un ciclo vital o un ciclo biológico, que es nace, crece, se reproduce y muere, ¿no es cierto? Pero en el Señor tenemos un ciclo también, pero no es igual. Si nacemos, después crecemos, después morimos y después de morir nos reproducimos. Es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque uno nace de nuevo cuando aceptamos al Señor, amén. Le decimos de entre nuestro corazón, le abrimos, le aceptamos, nos hacemos hijos y luego dice, crecemos, ¿no es cierto? Pero para nosotros reproducirnos, tenemos que primero morir nosotros. Por eso la palabra dice que si plantamos la semilla, ¿qué es lo primero que hace? Tiene que morir para luego crecer, dar crecimiento. ¿Y a qué tendremos que morir nosotros? A todas las obras de la carne. Amén. Bueno, empezaremos a repartir estrellitas esta noche. A todas las obras de la carne tenemos que morir. Eso tiene que ser en nosotros algo vital en nosotros para que la iglesia de Jesucristo vaya en crecimiento. Porque si nosotros no morimos, ¿qué pasa si yo, o bueno, no yo, si alguien entra con olor a tufo y está viniendo a la iglesia? Imagínense el testimonio, ¿no es cierto? Entonces, no sería lo correcto. Entonces, ¿cómo? ¿No? Esa persona que puede ser que haya recibido al Señor, sí, ¿no es cierto? Pero no está dando, ¿qué? Esa parte de el morir, porque debemos de morir a nosotros mismos, ¿no es cierto? Si no está muriendo, entonces no va a haber un crecimiento individual y mucho menos congregacional, porque también estaría dando un mal testimonio, ¿no es cierto? Entonces, vamos ahí mismo en Crónicas, pero quiero llevarles al verso 11. En el verso 11 nos dice, ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti. Entonces, aquí el rey David le dice que el Señor esté con él y seas prosperado, y le está dando una orden que se edifique. ¿Cuál es la orden que el Señor nos está dando? Que edifiquemos, tenemos que edificar, amén. Pero vámonos un poquito más abajo, en el verso 14. Vamos a leer el 14 y el 15. Y dice, he aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual
tú añadirás. Hasta ahí, el 14. Dice el rey David que había preparado todas esas cosas con gran esfuerzo. Eso nos habla a nosotros de que para alcanzar lo que el Señor quiere que alcancemos, ¿qué? La estatura del varón perfecto y lleguemos a la plenitud de Cristo. Dice que va a ser fácil. ¿Sí? ¿No? Dice que con grandes esfuerzos. Esa es la manera que nosotros vamos a llegar a esa estatura, con grandes esfuerzos. No dice con esfuerzos, ni con pequeños esfuerzos, sino con grandes. Amén. Entonces, yo quiero que usted en esta noche pueda abrir su mente para que podamos entender a cabalidad lo que el Señor quiere decirnos. Si nos habla de grandes esfuerzos, 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata, bronce y hierro sin medida. ¿Qué quiere decir eso? Yo me imagino, no sé dónde ha amontonado todo eso el rey David. La verdad era un montón, pero también dice que madera y piedra, ¿no es cierto? Entonces tenía todo listo para que su hijo pudiera construir el templo. Sin embargo, el 16 dice, mejor dicho el 15, tú tienes contigo muchos obreros, a ver, quiero que lea conmigo. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Entonces, si había todo, si ya tenía todos los materiales de construcción con los cuales iba a hacer, ¿qué necesitaba? Albañiles, canteros y bla, ¿no es cierto? Este verso nos habla claramente de los 5 ministerios, una vez más. Es precioso, ahí están los 5 ministerios con los cuales hoy en día el Señor va a edificar. ¿Dónde va a edificar casa? En nosotros. En nosotros, mis hijitos, a mí me impresiona, es algo precioso como el Señor nos viene hablando y diciéndonos ya por medio de figura de los 5 ministerios. Si dice acá que usó piedra, o sea que Él almacenó piedras, ¿acaso la palabra del Señor no nos dice que nosotros somos piedras, qué? Vivas. Amén, ya van 2 estrellitas. Piedras vivas. El Señor nos ha dicho que somos piedras vivas. ¿Cuántos son piedras vivas aquí? Amén. Entonces vamos a ver Primera de Reyes, por favor, capítulo 6, verso 7. Primera de Reyes 6, 7. Y la palabra nos dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron con piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Pero hay una versión que dice, la fabricaron de piedras perfectas. Piedras perfectas. ¿Cuántas piedras perfectas tendríamos que estar aquí? Todos, ¿verdad? Estamos siendo perfeccionados. El Señor lo que quiere es que lleguemos a esa estatura de ser perfectos. Entonces vamos a tener nosotros un desarrollo que seguir, y para que ese desarrollo se haga vida en nosotros, tiene que haber un proceso de perfeccionamiento. Amén. Tal como lo dice aquí, y la fabricaron de piedras perfectas. ¿Se imaginan cómo serían esas piedras? Perfectas, porque en el momento de construir la casa no se tenía que escuchar ni ruido de martillos ni de nada, solamente las acomodaban, perfectas, amén. Vamos a Mateo, por favor, 5:48, para que me entienda lo que quiero explicarle. Mateo 5:48, y dice pues la palabra, sed pues vosotros perfectos,
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, mis hijitos, tenemos que ser nosotros perfectos. ¿Como quién? Como nuestro Padre. ¿Cuántas veces a usted le ha dicho a alguien en su casa, igualito a tu papá, igualito a tu mamá? ¿No es cierto? Y aquí en Bolivia hay un término que dicen papa partida, dicen, ¿no? Pero en realidad, así nosotros debemos de identificarnos con nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Tenemos nosotros que ser perfeccionados al modo de nuestro Padre, que Él es perfecto. Amén. Ahora, en Hechos 2:10, por favor, y si alguien tiene la versión Las Américas, en Hechos, capítulo 2, verso 10. Si alguien lo tiene, por favor. ¿Alguien tiene Las Américas? Y la palabra del Señor, bueno, yo la voy a leer en esta versión, que nos dice, léelo, mijito, por favor. Hebreos, ajá. No, Hebreos 2:10, por favor, perdón. Hebreos 2:10. 2:10. Mil disculpas. Yo les leo la versión Reina Valera y tú me lees Las Américas. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué dice la versión Las Américas? Amén. Dice padecimientos. La Reina Valera dice aflicciones y hay otra versión que nos dice sufrimientos. Entonces, para llegar al perfeccionamiento que el Señor quiere en nuestras vidas, dice que nosotros debemos pasar, ¿qué? Sufrimientos, aflicciones. O sea, que si usted está en problemas, tiene cualquier tipo de problema, ¿estará en el camino? Sí. Es que nos están viendo allá. Imagínense, no es bonito. ¿Quién quiere sufrir? Levante la mano. Nadie va a querer levantar la mano. ¿Quién quiere estar en aflicciones? Nadie. Pero ese es el proceso de perfeccionamiento. ¿No es cierto? Porque dice que el Señor Jesús iba creciendo, ¿qué? En sabiduría, en gracia, ¿no es cierto? Cuando Él estaba aquí en la tierra. Pero Él fue perfeccionado a través de todos los sufrimientos y padecimientos que pasó. Si nosotros nos decimos que somos cristianos, ¿qué significa la palabra cristiano? Seguidor de Cristo. Y si decimos que somos seguidores de Cristo, se supone que estamos siguiendo las pisadas de nuestro amado Señor Jesús. Y si estamos siguiendo las pisadas, ¿tendremos que pasar aflicciones? ¿Ser vituperados? No nos gusta, ¿verdad? Pero la verdad es que ese es el camino al perfeccionamiento. Qué lindo es que te traten bonito en el trabajo, que te digan, ay, el empleado del mes, luego el empleado del año. Es precioso que te traten bien. Pero si tienes ¿qué se llama? Un jefe áspero, un jefe que no, que está mal, que te tira las cosas y te dice, ay, eres un incompetente o esto, ¿te gustará? A nadie le gusta que le traten mal, mis hijitos. Pero sin embargo, tenemos que nosotros hacer grandes esfuerzos. ¿Me entiende? Ahora, no crea que esto es para desmotivarlo, es para motivarlo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? La mayor parte de los seres humanos aquí, cuando tienen un problema, una aflicción, ¿qué es lo primero que piensan? Tirarse del puente.
suicidarse, matarse. Dicen, ay, la vida no vale la pena, mejor es morirme, así voy a parar de sufrir. ¿Será que va a parar de sufrir? Peor aún, peor aún. Porque usted va a parar de sufrir de aquí y no sabe lo que le espera allá por haber desobedecido. Para empezar, que ningún suicida heredará el reino de los cielos. Entonces, no es la solución, pero ese perfeccionamiento se tiene que dar en nuestras vidas. Amén. Porque son sufrimientos, son valles los que tenemos que pasar para nosotros entrar a Canaán. Amén. Es complicado, pero tenemos que lograrlo. Vamos a Deuteronomio 8:7, por favor. Deuteronomio capítulo 8, verso 7. Y la palabra del Señor nos dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en valles y montes. Este era el territorio de abundancia que el Señor le iba a dar al pueblo de Israel. Y ahí le está diciendo, Dios te introduce en la buena tierra. No le dice que es mala, le dice que lo va a poner en una buena tierra. Pero esa tierra tiene características, tiene arroyos, tiene aguas, que es la palabra, ¿no es cierto? Fuentes, manantiales. Si ustedes miran, casi todo en abundancia de palabra, ¿no es cierto? Que brotan. ¿En dónde brota esa palabra? En los valles y en los montes. Ahora, los valles es figura de las luchas, de las pruebas, de las tribulaciones, de las aflicciones. Y ahí es donde va a brotar el agua. ¿Y el agua qué es? La palabra. Parecería contradictorio, pero es así. ¿Cuándo más le buscas al Señor? Cuando estás feliz, hoy la pasaste bomba, te fue re bien, estás en Cancún, disfrutando de las playas. O cuando estás con una enfermedad o un problema económico o algo pasó. ¿Cuándo más le buscas al Señor? En las dificultades. Es triste, pero real. Porque cuando estamos felices, quizás nosotros no nos olvidamos del Señor, pero sin embargo, no lo buscaríamos con la pasión con la que le lloraríamos al Señor si estuviéramos en problemas. Alguien que le diga que tiene un cáncer terminal va a venir a la iglesia feliz y solo va a decir amén. Yo les aseguro que desde la entrada empieza a llorar. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque es en medio del valle de la aflicción, ¿no es cierto? Donde va a brotar esa perfección que el Señor quiere. Pero acuérdense que el Salmo 23 que nos dice, aunque anduvieses en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Entonces el Señor no te quiere matar. Aunque estés en el valle de sombra y de muerte, no temas, te dice el Señor. No tengas miedo. ¿Por qué has de temer si mi vara, qué es la vara? Mi vara y mi cayado, la figura de los dos panacletos, ¿qué es el Espíritu Santo y el Señor Jesús, irán contigo. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a estar afligiendo si el Señor está con nosotros? Si es un tiempo, tendríamos nosotros que tomar los valles como tiempo de ¿qué? Perfeccionamiento. Es complicado, pero dice la palabra también que todo lo podemos ¿en quién? Y esa es la palabra clave, que nos fortalece. ¿De dónde va a venir tu fortaleza en el tiempo de la prueba, de la aflicción? De Jesucristo, de Cristo. Él va a ser tu fortaleza.
Vamos a Oseas capítulo 2, verso 14, por favor. Oseas 2:14. ¿A qué va esto? Porque en Oseas habla, y usted lo debe conocer este texto muy bien, que dice, pero he aquí que yo la atraeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El desierto también es figura de la aflicción, de la prueba, de la tribulación. Y entonces nos habla el Señor en la palabra de muchas cosas así. ¿Cuántos de aquí tienen pruebas? De una u otra magnitud las tenemos, ¿no es cierto? Sin embargo, este es el momento del proceso. Ese proceso que Dios quiere en tu vida, un proceso necesario por el cual vas a volverte no solo una piedra viva, sino una piedra perfeccionada, una piedra preciosa y hermosa para construir la casa del Señor. Entonces, esto es precioso. Y el 15, ¿qué dice? A ver, alguien que lea, por favor. Y le daré. Wow. ¿Cuántos son la amada? Amén. Peléela, mi hermano, mi hermana. Peléela, diga amén, yo. Es que es así, tenemos que decir amén. Y luego dice, cuando dice que la va a traer al desierto, le va a hablar a su corazón. Y luego dice, les daré sus viñas. Va a dar las promesas. Sus promesas nos va a dar el Señor. Y luego, ¿qué dice? Desde allí y el valle de Acor. ¿Y saben qué significa Acor? Acor significa angustia, crisis, desgracia. ¿Dónde? ¿Dónde va a ser? En el valle de Acor. Y dice, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Entonces, imagínense, nos van a cambiar ese valle por una puerta ¿de qué? De bendición, una puerta de esperanza. Si lo que el Señor con la prueba, mis amores, no quiere destruirnos, el Señor para nada nos quiere destruir. Si nos quisiera destruir, solo quita el oxígeno y listo. Nos destruye a todos de una vez. Manda otro diluvio, aunque dijo que ya no lo va a hacer. Manda fuego y demás y destruye. Lo que el Señor quiere es vernos perfectos. ¿Por qué usted cuando mira al de afuera, al inconverso, al del frente, al vecino que le está yendo viento en popa, trabaja 2 horas y gana en un día lo que usted gana en un mes con su jefe ogro más al lado? Y usted dice, ¿estaré bien? Y es que hay veces que pareciera injusticia, pero no es injusticia. Y el Señor nos va a ir tratando y perfeccionando. El camino del Señor no es, como diríamos, un valle de rosas. Es complicado, pero no es imposible. Porque el Señor no nos quiere matar, el Señor nos quiere para Él, con celo, nos anhela, dice la palabra. Imagínense ser anhelados por el Señor, pero tenemos que dar esa estatura. Amén. Y bueno, como que esto es más o menos una introducción de todo. Romanos 8:18, por favor, por eso le llevo así rápido. ¿Qué dice la palabra? En Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Miren la promesa del Señor. Miren cómo no deberían estar ustedes ahorita aplaudiendo y diciendo amén, aleluya. ¿Por qué? Porque dice, por cierto, que las aflicciones de este tiempo, ¿estás en aflicciones ahora, en este tiempo? Dice, no son comparables con la gloria venidera. La gloria que se viene no tiene palabras, para mí no tiene una palabra.
La gloria que el Señor quiere para nosotros es maravillosa. Amén. Entonces, va a hacer en nosotros un cambio necesario, un cambio muy grande para que nosotros seamos perfeccionados. Segunda de Corintios 1:5, por favor. Si alguien ya lo tiene. Segunda de Corintios 1:5. Léelo, mi amor. Wow. Porque de la manera que abundan en nosotros, ¿qué cosa? Las aflicciones de quién. Hay una versión que dice las aflicciones de Cristo. Imagínense las aflicciones de Cristo, de la manera que abundan en nosotros. Por eso es que nosotros, dice la palabra, que nuestros ojos deben estar puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestros ojos no tienen que estar mirados en las cosas terrenales. Si nuestros ojos están puestos en Él, vamos a ver que las aflicciones que nosotros podamos pasar es algo bueno para que nosotros seamos perfeccionados y lleguemos a la estatura que el Señor quiere. Amén. Isaías 51:1, por favor. Isaías 51:1. Y la palabra dice: oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortado y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancado. ¿Qué somos? Piedras, ¿sí o no? La palabra nos compara con piedras. Entonces, cuando dice, fíjate de dónde fuisteis cortados, ¿de dónde hemos sido cortados? Del mundo. De afuera hemos sido cortados, ¿no es cierto? Entonces nos han sacado de ese lugar, nos han cortado de allá y nos han hecho piedras vivas. Para eso vamos a Primera de Pedro, por favor. Así rapidísimo, porque creo que todavía vamos a, como les decía, como una gran introducción para que entendamos realmente que no es sin motivo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 y 5. Dice la palabra, ¿alguien lo tiene? A ver, fuerte. Amén. Acercándonos a Él, piedra viva. ¿A quién le está diciendo piedra viva? Y luego dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¡Qué hermoso! Hermoso, no saben cómo me gozo cuando leo eso. ¿Te han humillado? ¿Te han despreciado? ¿Has sido menospreciado, burlado, hecho a un lado? ¿Te han dicho poca cosa, no sirves para nada? No es bonito, pero alégrate, gózate. ¿Por qué? Porque ahí dice que despreciada, desechada por los hombres. Pero cuando te han tratado así, cuando te han humillado, te han dicho eres poca cosa, no vales para nada, tú no sirves, que tú cuándo, no, en ti no hay esperanza. Acuérdate que el Señor dice, ¿quién me lo está diciendo así, mijito? Porque Él es para mí, ¿qué dice? Escogido y precioso. Cuanto más te humillan, cuanto más te desprecian, cuanto más se burlan de ti en tu cara y te dicen un montón de cosas horribles que no quisieras escuchar, acuérdate que en ese momento estás brillando para el Señor. Estás siendo hermoso, hermosa para el Señor. Y más si estás calladito, tal vez agachando la cabecita. Amén. Miren qué hermoso es nuestro papá que nos dice que somos bellos. Amén. Entonces, una vez más, esto es un proceso.
Es un proceso que nosotros debemos tener en nuestra vida, primero para ser una piedra viva, una piedra viviente. Luego nosotros tenemos que bautizarnos. ¿En qué? En agua. ¿No es cierto? Tenemos que tener el bautismo en agua. Y bueno, usted lo lee porque nos vamos a alargar, pero en Josué capítulo 4, el verso 1, el verso 8, cuando nos habla que Josué tomó 12 piedras y las pasó, ¿no es cierto?, por el Jordán. Entonces el Jordán nosotros sabemos que es humillación. El momento que tú y yo, nosotros nos metemos al agua, nos bautizamos, que es el segundo paso después de haber recibido al Señor, tenemos que pasar, tenemos que cruzar el Jordán y tenemos que morir al viejo hombre. Amén. Y entonces ahí nosotros al pasar por el Jordán sabemos que el Jordán es ¿qué? Humillación. Entonces debemos humillarnos delante del Señor. Y ahí en el Jordán es donde empieza el proceso de muerte para vida. Es un proceso de muerte. Y luego ya viene ¿qué? El bautismo en lenguas. ¿Estás bautizado con lenguas? Si no las tienes, es necesario. No es, a ver si algún día, no. Dice el Señor que le pidas. Pide y se os dará. Tenemos que tener eso para que se vaya a cumplir en la palabra lo que dice que nosotros no solamente seremos piedras vivas, sino piedras ungidas. ¿Y quién da el ungimiento? El Espíritu Santo. Génesis 28, 18, por favor. Génesis 28, 18. 28, 18. Y dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó ¿qué? Aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Tenemos nosotros que ser piedras ¿qué? Ungidas por medio del Espíritu de Dios. Porque si nosotros no somos ungidos, no somos bautizados por el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor nos va a dar ¿qué? Poder. Aunque hay muchas iglesias que dicen que no, que esto, que el otro, no, el Señor no los manda. ¿No es cierto? Es uno de los dones preciosos que el Señor nos ha dado. Entonces tendríamos que ser piedras ungidas, pero también tenemos que ser piedras consagradas. Éxodo 24:4, por favor. Éxodo 24:4. ¿Alguien lo tiene fuerte? Que dice, levantó un altar. En representación, consagró 12 piedras en nombre de las tribus de Israel. Pero esa consagración a nosotros nos va a llevar a una santificación, ¿no es cierto? Entonces, mis hijitos, eso es algo sumamente importante. Vamos a ver qué dice Job 14:19, por favor. Job 14:19. Quiero ir un poquito rápido porque como que la hora ya se nos viene encima, pero Job capítulo 14, verso 19. ¿Alguien lo tiene? ¿Ya? El agua desgasta las piedras y sus torrentes se llevan el polvo de la tierra. Va a haber un desgaste, tiene que haber un desgaste en nosotros, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ese desgaste, según el diccionario, yo se los voy a leer. ¿Qué dice el diccionario que significa desgaste? Desgaste significa reducción de la fuerza, de poder o de vigor.
Entonces, ¿qué significa para nosotros? Nos tienen que quitar a nosotros nuestra fuerza humana. ¿A qué me voy con eso? Nuestra autosuficiencia, nuestro vigor, nuestro poder. Porque mucha gente es autosuficiente. Mucha gente cree que con lo que tal vez tiene, de repente tiene un buen sueldo. No, yo no me importa nada. No, yo trabajo, yo soy profesional, yo esto, yo lo otro. Nos tienen que quitar a veces esa autosuficiencia, ese vigor. Muchos de los jóvenes piensan que porque son jóvenes, no, el mundo, yo contra todo el mundo, a mí no me nadie. ¿No es cierto? Muchos jóvenes dicen, no, a mí no pasa nada. Es necesario que se quite todo eso, ese poder, porque dice el Señor que todo don perfecto y toda buena dádiva proviene del Padre de las luces, dice la palabra. No proviene de ti, de tu fuerza, de tu intelecto, de lo que tú puedes hacer. Esas cosas no son de nosotros, proviene del Señor. Vamos a 2 Corintios 4:16, por favor. 2 Corintios 4:16. A ver. Ajá. Aunque nuestro hombre interior, ¿cuál es nuestro hombre interior? El espíritu. ¿No es cierto? Aunque estemos, como dice ahí, ¿qué? Decayéndose, dice, desgastándose, pero también dice, se va a renovar. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Que decía, yo, ¿qué dice? Me desgasto por ustedes. Él andaba desgastándose. Físicamente tal vez. Yo lo veo a mi papá espiritual, al apóstol Sergio. ¿Ustedes creen que él no se desgasta físicamente? Imagínense los viajes, los días, culto, todos los días, y creen que va a pararse frente al púlpito así solo de lo que él cree. No, él se prepara, él ora, debe tener una vida devocional y tantas cosas. ¿Cuántos de nosotros después del trabajo llegamos a la casa y solo queremos cama? Y la cama te dice, ven a mis brazos. No queremos nada más que dormir. ¿Y qué pasa si usted trabaja y bueno, en la iglesia tiene un compromiso y tiene que estudiar la palabra porque al día siguiente tiene que ir a ministrar? ¿Se va a ir a dormir? De repente se va a quedar más horas, va a haber un desgaste, pero a la mañana siguiente tiene que levantarse sumamente temprano porque tiene que ir a trabajar, a cumplir su horario. Y se imagina, y así un día y así otro día. Hay un desgaste, ¿no es cierto? Pero hay una promesa. Si nosotros, como habíamos leído, si hay un desgaste en el hombre, dice, ¿no es cierto? Nos vamos a desgastar para el Señor, pero dice, no obstante, se va a renovar día con día. Entonces, yo veo la fortaleza que el Señor le da a los siervos de Dios. Todos los días les da una nueva fortaleza. Por más que esté cansado, por más que tenga problemas, esté atribulado, pienso que el momento que se para al frente, somos renovados y nuestras fuerzas son como de las águilas y volaremos y todo aquello, ¿verdad? Es precioso nuestro Señor y ahí se va cumpliendo que las fuerzas que el hombre necesita no es comprándose pan bimín mineralizado, tónico Inti y todo lo demás, sino que nuestras fuerzas provienen del Señor. Vamos primero a Samuel 17:40, por favor. Primera Samuel 17:40. ¿Qué dice la palabra? Amén. ¿Escogió cuántas piedras? 5. ¿Y cómo eran? Lisas.
Ahora, la palabra lisa viene de la palabra hebrea halak, con K al principio, halak, ¿ya? Los que quieren buscar en la H2505, que significa ser suave, manso, dócil. ¿Amén? ¿Qué significa dócil en el diccionario? Dócil significa fácil de ser enseñado. ¿Cuántos mansos hay aquí? Amén. Yo recuerdo hace muchos años que en una X iglesia me decían, no, yo soy manso, pero no menso. Pero eso no es el rema de nosotros, porque aquí la docilidad y esa mansedumbre tiene que ser de parte de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque para ser manso, uno tiene que llegar a una talla, ¿no es cierto? Hay algunos que si le empujan, ya quieren pelearse. ¿Por qué me has empujado? ¿Qué quieres? A ver, ven, sobre todo los varones, ¿no es cierto? Y entonces se pueden alterar. Pero esa docilidad la tuvo un hombre. ¿De quién habla la palabra que dice que fue el hombre más manso? Moisés. ¿Moisés fue manso? Imagínense cómo fue, ¿verdad? Pero sin embargo, esa mansedumbre será fácil de mantener. Porque podemos ser mansos una vez, 2 veces, 10 veces, 100 veces, 1000 veces. Pero al 1.000.001 que hemos tratado de mantener la mansedumbre, a Moisés le costó no entrar a Canaán. Y la Biblia dice que fue el hombre más manso. ¿Y por qué? Porque se molestó y golpeó ¿qué? La roca. Golpeó. Ahora, los mansos. Hijitos, los mansos se ven tontos. ¿Sí o no? Dígame que no. Sí se ven tontos. ¿Por qué? Porque si digamos uno agacha la cabeza, te va a decir, pero ¿por qué no le has dicho? Soncito, ¿cómo te vas a dejar hacer eso? ¿Qué te pasa? Desperta pues, ¿cómo te va? Bien sonso siempre eres, te van a decir. En nombre de la mansedumbre. ¿Por qué? Porque no has tomado una represalia contra esa persona. ¿No es cierto? Si alguien viene, te pide dinero y qué sé yo, por eso nuestro apóstol dice bien claro, no prestemos dinero. Y si va a prestar a alguien dinero en la iglesia, pues haga de cuenta que le está dando una donación. ¿No es cierto? Porque no es bueno. Y hay veces eso puede ser un problema. Entonces, y alguien que tú digas, me debe. ¿A cuántos le deberán aquí? No lo sé. Pero si alguien le debe y luego usted diga, ya, se lo dejo. Y si usted le cuenta eso a otra persona, ¿qué le va a decir? ¿Qué es soncito? ¿Cómo vas a regalar plata? Yo que vos me agarro un abogado y yo hago esto y esto y esto. Esa es la parte de mansedumbre que el Señor quiere. A eso se refiere. O como recientemente pasó algo, ¿no? Que, bueno, mejor no, por ahí me están mirando, hola. Y de repente pasó algo terrible y hay una persona que dice, ay, no, que hay que demandarlo, hay que hacerle esto, hay que hacerle lo otro, que hoy en día a los niños no se puede hacer eso, que los derechos de los niños, que aquí, que allá. Y cuando tú le dices a esa persona, mejor lo dejaremos en las manos del Señor. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a ser sonso? Te dice, y vos, no es ser sonso. Simplemente muchas veces eso es lo que al Señor le agrada. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. ¿Será fácil? Muchas injusticias hay en la vida. Muchas veces cuando alguien te debe algo y has dicho, bueno, ya,
Cuando te están diciendo, pero pon tu firma, pon aquí, nosotros en grupo vamos a reclamar. Lo que siempre me sucede, ¿no? Muchas veces me sucede el tema de que, ¿qué se llama? Estoy, digamos, en el tema a veces de ferias y demás, y ahí vienen y me dicen, no, que no estoy de acuerdo en esto o en lo otro, vamos. Y vos dices, pero no, es lo justo. Y cuando dices es lo justo, te quieren linchar todos. Es que, hijitos, la parte de la mansedumbre debemos de entenderla. Eso es nuestro pase a Canaán. ¿Será fácil entrar a Canaán? Si a Moisés le costó. A Moisés, el hombre más manso sobre la tierra. Hijitos, esto pareciera no tan motivacional, pero sí es motivacional. ¿Por qué? Porque eso nos enseña a nosotros a qué? Pongamos guarda a nuestra boca, a ser sabios. Cuando nosotros aprendemos a responder con la palabra de Dios a las personas, van a ver cómo cambia la cosa. Pero cuando usted responde en su pensamiento, en su forma de creer, las cosas no van bien. Pero cuando usted responde con palabra, aún a un mundano, a mí me hicieron una entrevista por televisión hace mucho tiempo atrás. No sé si les comenté, pero me dijeron, y era Halloween. Y a la par mío había un médico. Y al médico le preguntan y le dicen, doctor, le dice la conductora, no, doctor, le dice, ¿qué haría usted? Y así una música de misterio de fondo, ¿no? Así. Y ¿qué haría usted si estuviera en un lugar, lo abandonaran en un bosque y aquí le pinta así una escenografía de terror, ¿no? Y el doctor dice, no sé, creo que correría, me escondería, me muero de miedo, o sea, así. Entonces yo le miraba y como era una entrevista, pues bien, y cuando me tocó a mí me dice, ¿qué harías tú? Me dice, en la misma situación. Y yo le digo, nada. Y me mira, ¿por qué? Me dice la conductora. Y la conductora, pues sagaz, de renombre y todo. Y me dice, ¿por qué? Porque la palabra del Señor dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mal alguno. Porque su vara y su callado me infundirán aliento. A esa persona yo la conozco por muchos años y es una periodista sagaz. Muda, corte. Mandó un corte porque no les salió una palabra. Ustedes saben que los periodistas siempre tienen una respuesta aquí, en la punta de la lengua. Pero ante la palabra de Dios, ¿acaso era mi sabiduría? Yo no le he dicho para quedar bonito yo. Me puso eso el Señor. ¿Yo por qué voy a temer Halloween? ¿Por qué? ¿Por qué voy a estar de miedo? Si mi Dios es mayor y es poderoso. ¿Por qué? Entonces solo le dije eso. Y para que vean una muestra, mudito, calladito. Y dijo, vamos a un corte y regresamos después de la pausa. Entonces, imagínense. Entonces, hijitos, aquí el ser manso es importante. El diccionario, ¿saben qué dice de manso? En el ganado, lanar, cabrío o vacuno, carnero, macho o buey que sirve de guía a los demás. O sea, el que es manso es guía de los demás. Y lo dice el diccionario, es un guía. Muchas veces yo he visto casos de líderes que a veces se callan y muchos dirán, este no tiene liderazgo, este no sabe. Yo en su lugar haría esto y ordenaría así, así. Pero no es así, hijitos. El Señor levanta a aquel que es manso y humilde. Amén. Y lo pone ahí. ¿Por qué? Porque es el mejor guía. El manso es el mejor guía, no el despotricado. Amén. Y el dócil, ¿qué dice la palabra dócil en el diccionario? Dice, dicho de un metal, de una piedra que se deja labrar con facilidad. Entonces nosotros debemos de ser dóciles, fáciles de
ser labrados, de ser tallados al modo y a la manera del Señor, como Él quiere, no como a mí me parezca. Es que yo lo quiero redondito por aquí, más cuadradito por allá, es que así me gusta a mí. No. Ahora, estas piedras, cuando nosotros las vemos en el río, ¿qué es lo que pasa? Cuando vamos a alzar una piedra de un río o del lago, los que han ido al lago Titicaca, por si acaso el lago más, no mentira, no debe ser Publi a La Paz. ¿Cómo son las piedras? Es más, yo me acuerdo con mis hijos íbamos y escogíamos redonditas, lindas, hasta brillositas y todo. ¿Y qué pasa? Nos gusta. Así tenemos que ser nosotros, puliéndonos. ¿Y dónde se pule? En el agua, la palabra. ¿Pero y dónde? Todo esto en la iglesia. Hijitos, aquí en la iglesia nosotros somos pulidos. Unos con otros. Estamos en el río de Dios. Y unas piedras contra otras se dan. Y es muchas veces necesario. ¿Para qué? Para que seamos perfeccionados. No le vaya a decir al hermano que tiene a la par, oye, ¿por qué me has golpeado? ¿Por qué dices esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué no se pone más bien a orar? ¿Por qué no se pone más manso, más dócil? No, es que a mí no me parece. No es lo que a ti te parezca, es lo que le parezca al Señor. Amén. Porque en Eclesiastés 10:4, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene? Eclesiastés, por favor, 10:4. Léelo, mi amor, por favor. Ahí está. Si la ira, dice otra versión, del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto. No lo abandones. Amén. No importa lo que te digan. No sirves para esto. Señor, yo lo anhelo, yo quiero. Calladitos. Y así, ¿qué cosa? No abandones tu puesto, porque la mansedumbre hará cesar su ira contra ti. Muchas veces te botarán del mismo lugar, pero tú lo anhelas. Estás en el grupo de la alabanza. Ni atrás ni adelante la batería. Bueno, no tenemos batería, por eso estoy hablando. Apenas. Y te dicen, no abandones tu puesto. Vas a llegar a ser líder un día. ¿Por qué? Por tu perspicacia, tu madurez de seguir, de perseverar. Y ahí dice, hará cesar su ira contra ti. Amén. Entonces eso significa que esa docilidad, esa mansedumbre nos hace piedras lisas. Y esas piedras lisas ya son piedras labradas. Vámonos a Primera de Reyes 6:7, por favor, y ya voy terminando. Primera de Reyes, capítulo 6, verso 7. ¿Qué dice? Ese es el texto con el que habíamos empezado, ¿se recuerdan? Piedras terminadas, piedras labradas, dice en esta versión. Proverbios 25:18. Por favor, voy corriendo. Proverbios 25:18. Ya. Ahora, ¿a qué voy con esto? Si en Primera de Reyes dice, se usaron piedras terminadas, labradas en las canteras. No se oía en la casa el ruido de ¿qué? Martillos, hachas, ni otra herramienta de hierro. ¿Qué? Y en Proverbios nos dice que martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla mal
es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Entonces el labrado, el tratado, no se mete en chismes, no está hablando a espaldas de nadie, no está diciendo, que ese, que aquí, que allá, nada, porque ya ha sido labrado, ya ha sido transformado por el Señor. Entonces, ese no se va a escuchar para edificar la casa del Señor. No tiene que haber ruido de martillo, de cuchillo, ni de qué, ni de herramientas de hierro, ¿no es cierto? Y entonces el hombre así va a ser una piedra labrada, perfecta, perfeccionada para el Señor. Amén. Entonces, ¿han visto el proceso de las piedras que somos nosotros? Primero, ¿qué? Piedras vivas. Hemos nacido de nuevo, hemos aceptado al Señor. Segundo, bautismo en agua. No se olvide, los que no están bautizados deben de bautizarse. Es fundamental en la vida del Hijo de Dios. Tercero, bautismo ¿en qué? En el Espíritu. Y es todo un proceso que el Señor quiere. Luego, ¿qué? Viene, ¿qué? La consagración. Hijitos, miren qué hermoso. Y sobre todo, no abandone su puesto. Un soldado no abandona su puesto. Amén. No abandone. Venga, esté siempre, dígale al Señor presente. Yo leía hoy día ya para terminar y decía cosas por las que hace usted en su trabajo y cosas por las que usted hace en la iglesia. En el trabajo, decía, usted entra a las 8 de la mañana en punto. En la iglesia a la hora del culto usted llega a la hora que puede o que quiere. Usted deja de hacer esto y en la iglesia, y ahí da unas comparaciones. Yo dije, de aquí se sacó una prédica. ¿Por qué? Porque es impresionante. A veces tomamos las cosas del Señor a la ligera y decimos, sí, pero no. Pero el trabajo, pero así, en regla. Es que me van a pagar. ¿Y acaso nosotros no tenemos recompensa mayor? Calles de oro, mar de cristal. Ni toda su vida de trabajo usted va a poder comprar una calle de oro, un mar de cristal. Y esas son las promesas que Dios tiene para los que le aman. Así que eso, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Busquemos esas añadiduras, hijos. Ya no es el tiempo de andar mirando las cosas terrenales. Dios te va a dar, Dios te va a proveer, Dios no te va a hacer falta nada. Y si estás pasando por un valle, Dios sabe por qué. Porque quizás quiere quitar la avaricia de tu corazón. No solo por el dinero, puede ser por muchas otras cosas. Pero sin embargo, hoy es el tiempo en que nosotros nos pongamos en las manos del Señor. Amén. Y seamos piedras vivas, labradas, perfectas para el Señor. Amén. Oremos, por favor. Vamos a levantarnos, vamos a orar, vamos a agradecerle al Señor. Y yo quisiera tal vez ministrar un poquito este tiempo y decirles las piedras vivas, que seamos nosotros. Yo siempre les digo, el altar siempre está abierto. No esperemos una situación complicada, una situación difícil en nuestras vidas para recién doblar rodillas. Hagámoslo cuando estamos bien, cuando quizás nuestros problemas no son al sumo terribles. Y adorémosle al Señor, amén, porque ese es el propósito que el Señor quiere en nuestras vidas, amén. Padre bendito, Señor, gracias, papito. Gracias por el día de hoy, Señor. ¿Cómo no te vamos a agradecer, Señor? Porque hoy hemos despertado, Señor. Hoy hemos abierto los ojos y hemos visto a nuestros seres queridos alrededor, Señor. Porque bendito Dios, respiramos. Porque estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Te agradezco, Señor, por todo lo que nos das, Señor. A cada uno, Papito Santo.
Gracias, mi amado Señor, por tus bondades, tus misericordias, Señor, que son nuevas y grandes y mayores cada día, Señor. Dios amado, Dios bendito, en esta hora, Señor, queremos, Señor, elevar, Señor, nuestra voz, nuestro canto, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor, a ti. Pidiéndote, Señor, que en nosotros, Señor, haya esa mansedumbre, Señor, esa docilidad, Padre, para ti. Que aunque el mundo lo vea, Señor, malo, Señor, sabemos que en ti, Señor, todo aquello es agradable, Señor. Y aunque andemos en valle de sombra y de muerte, Señor, no temeremos mal alguno, porque tú, Señor, tú nunca nos dejas, Señor. Tú siempre estás con nosotros, papito. Dios amado, llena nuestras vidas, papá. Llénanos, papito. Pon, Señor, el anhelo de buscar cada día de ti, Señor. A cada momento, a cada instante, Señor. Si no tenemos lengua, Señor, pedírtelas, papá. Si de los que estamos aquí en esta noche tú no hablas lengua, solo dile, papá, yo lo quiero, Señor. Yo lo anhelo. Yo lo quiero, pídele. Él es tu Padre. Y es parte del atavío de la novia. Solo dile, Señor, dámelas. Señor, yo te pongo mi vida, mi familia, todo mi ser, Señor, delante de ti, Señor. Queremos ser esas piedras, Señor, labradas, talladas, Señor, conforme a ti, Señor, conforme a lo que tú quieres, Señor. Haznos hombres y mujeres, Señor, restaurados de bien, Señor, bendito Dios. Que seamos conformes a tu corazón, papito amado. Que podamos seguir, Señor, esas pisadas de nuestro amado, Señor. Y que podamos entender, Señor, que ese es el proceso, Señor, necesario para alcanzar, papito amado, ese perfeccionamiento, papito. Que es necesario, Señor, muchas veces pasar por valles, por desiertos, Señor. Es necesario muchas veces, Señor, tener aflicciones para que aprendamos, Señor, a ser dependientes de ti, Señor. Oh Dios amado, Señor, hoy te entregamos, Señor, nuestras familias, nuestros hijos, Señor, nuestras vidas, Señor, para ti, Papito Santo. Para que tú obres, Señor, en nosotros, papito, y nos hagas esas piedras, Padre, labradas por tu mano, Señor. Oh, Ikanamaya Rabashit. Oh, Brasaya Rabaskit. Habla tus lenguas. Si tú hablas, háblalas. Solo dile, Señor. Santo, elévale una alabanza a tu Señor. Santo, 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 mi Señor. Santo, santo, santo. Cantémosle esa alabanza que cantábamos al principio. Esa alabanza que le decíamos. Bésame, Señor, con los besos de tu boca, Señor. Queremos que nos beses, Señor. Quisiera expresar con dulces palabras lo que siento por ti, mi amado Señor. Quisiera entregar al son de mi canto aquellos amores
siento por ti. Quisiera expresar con dulces palabras lo que siento por ti, mi amado Señor. Quisiera entregar al son de mi canto aquellos amores que siento por ti. Y solo quiero acercarme a ti para poder besarte y recibir de tus labios, Señor, espíritu y vida. Amado, amado mío, bésame, ordena mis caminos y viviré. Amado, amado mío, bésame. Qué gracia hay en tus labios para mí. Quisiera expresar, exprésale con tu boca con dulces palabras lo que siento por ti, mi amado Señor. Quisiera entregar al son de mi canto aquellos amores que siento por ti. Declárale tu amor. Y solo quiero acercarme a ti para poder besarte y recibir de tus labios, Señor, espíritu y vida. Amado, amado mío, bésame, ordena mis caminos y viviré. Amado, amado mío, bésame. Qué gracia hay en tus labios para mí. Amado, amado mío, bésame, ordena mis caminos y viviré. Amado, amado mío, bésame. Qué gracia hay en tus labios para mí. Gracias, amado mío. Gracias, Papito Santo. Danos esas fuerzas renovadas, Señor, cada día, para poder hacer tu voluntad pura, santa, buena y perfecta, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Pon en nosotros, Papito amado, el anhelo, la necesidad, Señor, de poder buscar tu rostro todos los días, Señor. Enséñanos, Papito, a estar más enamorados de ti, Señor. Mucho más enamorados cada día, Señor. Cada día que pase, Señor, podamos anhelar más tu venida, Señor. Anhelarla, Señor, con pasión, con fervor, Señor. Gracias, Papito amado, gracias, mi Señor, por tanta bondad y misericordia tuya, Señor. Gracias, Papito, por la vida que nos regalas, Señor. Gracias, Señor, por estos tus hijitos, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor, porque son bendición, Señor. Porque son benditos tuyos, Señor. Gracias.
Gracias, papito, gracias, mi Señor. Gracias por guardarnos, Señor. Gracias por guiarnos todos los días, Señor. Gracias por estar siempre a nuestro lado y por nunca dejarnos, Señor. Gracias, papá, gracias, mi Señor. Te pedimos por la vida de nuestro apóstol Sergio, Señor. Guárdalo, cuídalo, Señor. Con la sangre de Cristo Jesús, Señor, lo cubrimos, Padre bendito. Gracias, papá. Gracias, Señor, por su vida. Síguele revelándote, Señor, a tu siervo amado, Señor. Guárdalo de toda acechanza del enemigo, líbrale de todo mal, Señor. Ángeles acampen alrededor suyo, Señor. También te pedimos por la vida del pastor Marco Vinicius, Señor. Del pastor Marco, Señor, guárdalo, cuídalo, Señor. A él, su casa, su familia, sus hijas, Señor. Dios bendito, prospéralo, Señor, en todos sus caminos, Señor. Asimismo te pedimos por nuestro pastor, Señor, que les des fuerza, Señor, que lo ayudes, Padre. Oh bendito Dios, guárdalo, cuídalo, Señor, dale salud, Padre. Oh Dios bendito, gracias, Señor, por todos tus hijitos de esta casa, Señor, los bendigo, Padre. Guárdalos, Señor, nombre por nombre a cada uno, Señor, guíalos, papá. Oh Señor bendito, cada día, Señor, prospéralos, Señor amado. Dios amado, que nunca falte, Señor, nada en sus casas, papá. Gracias, bendito Dios, por sus vidas, Señor. Gracias, papito. Gracias, mi amado Señor. Gracias, bendito Rey. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Agradecidos por el día que nos das, Señor, y por este tiempo, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle palmas al Señor, amén. Bendiga al hermano que tiene a la par, amén. Gloria a Dios. Ay, vamos a orar por las ofrendas, por favor, le voy a pedir a mi hermano.